Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Se podría decir que esta semana han tenido lugar tanto reuniones occidentales como reuniones de los BRICS. Y en este sentido, por un lado, tenemos a Vladimir Zelensky viéndose con Emmanuel Macron, rindiéndole pleitesía a Francia, y por otro lado, a Vladimir Putin reuniéndose con Turquía, que si bien efectivamente forma parte de la OTAN, se podría decir que es uno de esos países que se encuentra a ratos en bastante cercanía con los BRICS. Vamos por partes. En primer lugar, Vladimir Zelensky se ha visto con Emmanuel Macron. Se podría decir que ha habido dos propósitos principales en esta reunión con Francia. En primer lugar, bueno, incluso se podría decir que tres. El principal, ¿no?, desde luego, es el mediático. Y es que Vladimir Zelensky tiene que demostrarle como sea a la sociedad ucraniana que efectivamente está luchando por un asunto absolutamente correcto, está cada vez más cerca de formar parte de la Unión Europea por un lado y de la OTAN por otro. Vladimir Zelensky obviamente también tenía que rendir cuentas por cómo está avanzando esa contraofensiva, que a todo esto realmente no está avanzando prácticamente, o mejor dicho, está avanzando sí, pero a pasitos absolutamente mínimos y pues básicamente en dirección al precipicio. Para iniciar la conversación sobre el tema de la contraofensiva ucraniana, que pues llevamos comentando aquí desde hace 3 meses, vamos, desde el 4 de junio, desde el momento exacto en el que empezó, me gustaría mostraros un solo mapa, y es que es precisamente así como se ve en un mapa la contraofensiva ucraniana, o mejor dicho, todos los puntos que Ucrania ha sido capaz de reconquistarle a Rusia en estos últimos 3 meses. Recordemos que en un lado de la balanza tenemos más o menos 50.000 bajas en forma de irrecuperables por parte de Ucrania, y por otro lado más o menos un 0,4% del territorio que Rusia controla a día de hoy. Ya me diréis vosotros si os parece equiparable o no, si os parece exitosa y hasta qué punto, pero aquí habría que desmentir una cosa que muy probablemente muy pronto termina apareciendo en la propaganda occidental, y es que la propaganda ucraniana ya ha comenzado a hablar sobre el hecho de que Ucrania no solo ha tomado Rabotino, sino que además ya ha conseguido atravesar esa primera línea defensiva de Rusia. Y además el cuento de la propaganda ucraniana ha ido mucho más allá. Ellos aseguran que el 60% de todo el tiempo y esfuerzo Rusia lo invirtió precisamente en la construcción de esa primera línea defensiva. Es decir, que una vez superada esta, ya en la segunda, tercera y cuarta no habrá, por supuesto, campos minados y la cosa irá básicamente sobre ruedas. Vamos a desmentir ambos hechos. En primer lugar, no, Ucrania no ha atravesado de momento la primera línea defensiva de Rusia. Efectivamente, sí controla la localidad de Rabotino, que ya no es una localidad, sino un montón de piedras en mitad del campo, pero esa localidad no pasa directamente por la línea de defensa de Rusia. O sea, lo que controla de momento Ucrania es algo así como un territorio en la así denominada, valga la redundancia, zona gris. Por otro lado, no. La primera línea defensiva, y no se trata sola y únicamente del caso ruso, en general desde la Primera Guerra Mundial no suele ser la más fuerte. Hay una múltiple cantidad de razones para ello, pero la más lógica y racional es el hecho de que cuando se construye la primera línea defensiva se hace obviamente en la completa cercanía a las líneas enemigas, lo cual dificulta enormemente la construcción de la misma. Esto, como podréis comprender, no sucede en la misma medida con la segunda y tercera líneas de defensa, muchísimo menos con la cuarta. Es decir, que una vez que Ucrania atraviese efectivamente, si es que llega a hacerlo, esa primera línea de defensa, se encontrará con una más fuerte aún, con otra muy probablemente más fuerte aún, y además, como ya hemos dicho en algún que otro informe, Rusia seguirá construyendo esas líneas defensivas, de modo que una vez que Ucrania atraviese la primera, habrá una quinta, porque la segunda se convertirá en primera, la cuarta en tercera y así sucesivamente. Rusia seguirá construyéndolas una tras otra, de modo que tendremos un Rabotino
tras otro, es decir, una carnicería pues prácticamente infinita en la cual las fuerzas ucranianas seguirán desgastándose intentando atravesar de forma definitiva la defensa de la Federación de Rusia para por fin llegar hasta el tan ansiado Mar Azov. Por otro lado, esto ya lo hemos visto en el informe de ayer, Vladimir Zelensky está intentando convencer a sus socios occidentales de que el corredor del grano que antes aseguraba Rusia a día de hoy es absolutamente seguro y que sin la participación de Rusia el acuerdo del grano también puede seguir adelante. Se trata básicamente de una provocación. Lo que intenta es chocar de forma directa a algún país, preferiblemente de la OTAN, con Rusia, o sea, que Rusia ponga alguna pega, pare algún barco comercial, ataque algún barco comercial, muchísimo mejor sería eso para Ucrania, y al final pues así el mundo termina entrando en esa tercera guerra mundial, porque quien más la quiere y ansía es precisamente Vladimir Zelensky, porque sabe que él básicamente no tiene ninguna otra salida de este conflicto que no sea tratar de escalarlo hasta sus máximos términos y consecuencias. Y por último, en cuanto al tema de Ucrania, al menos en este capítulo, en el informe de ayer estábamos hablando de la movilización en dicho país, ¿no? Y que se está levantando el así denominado límite humanitario, es decir, a partir de ahora las personas discapacitadas y personas con todo tipo de enfermedades y trastornos mentales también podrán ser reclutadas y pues también podrán ser básicamente utilizadas por Ucrania como carne de cañón. Pues bien, en este sentido, los guardias fronterizos de Ucrania recientemente detuvieron a 34 varones que intentaban escapar en dirección Rumanía y Hungría precisamente de esa movilización que sabían perfectamente que les terminaría alcanzando sí o sí. No les ha salido bien, pero qué extraño que cuando se trataba de una ola de movilización en Rusia, una única, todo esto, todos los medios occidentales estaban escribiendo vastos titulares sobre supuestas irregularidades, sobre lo que iba bien, lo que iba mal, cuántos vuelos se compraban, en qué dirección, pero cuando sucede esto, y no es el primer caso, ni mucho menos será el último, en los medios occidentales sencillamente callan. La movilización en Ucrania está bien, porque los ucranianos, recordemos, mueren por los intereses occidentales. Y ahora sí que sí, vamos al lado de los BRICS. Por fin se ha celebrado esa tan ansiada, sobre todo por Turquía, reunión entre Vladimir Vladimirovich Putin y Recep Tayyip Erdogan. Han podido llegar a numerosos acuerdos y hablar sobre una multitud de temas. En este sentido podríamos destacar varios. El agroalimentario, que se refiere sobre todo y por encima de todo a ese acuerdo del grano, el energético, absolutamente fundamental, energías nucleares y también gas. Y por último podríamos destacar el comercial, que si bien engloba ambos, pues sí supone un punto importante también en términos de que Turquía a día de hoy pues está siendo como una especie de punto de distribución de productos occidentales que van hacia Rusia y de productos rusos que terminan yendo hacia Occidente. Turquía con todo esto se está volviendo básicamente de oro. Y aquí, antes de hablar de cada punto en particular, habría que destacar el papel de Erdogan, pues un tanto, no sé, diría que cuestionable por muchos, ¿no? Pero también perfectamente comprensible desde Rusia, porque si bien Turquía y Rusia han tenido recientemente sus más y sus menos, Erdogan pues soltó a esos combatientes del batallón Azov sin habérselo consultado a Rusia, incluso tuvo el detalle de felicitar a Ucrania por el Día de la Independencia, ha estado negociando con Zelensky a ver si les proporcionaba más o menos armamento, a ver si les enviaba más Bayraktar, o sea, Erdogan es un líder al que hay que entenderle definitivamente, pero es un líder que en última instancia defiende sus intereses, es decir, se supone que los intereses de Turquía. Así que está intentando pactar con los unos y los otros, y en realidad aquí no se trata de ningún tipo de deslealtad, es precisamente en realidad lo que promueve Vladimir Putin, pero vamos, lo que promueven los BRICS con este nuevo orden mundial multipolar, es decir, dime cuáles son tus intereses, dime exactamente qué necesitas, yo te diré qué necesito yo, y vamos a ver cómo podemos llegar a acuerdos que nos permitan salir ganando a ambos. Y en este sentido, lo que tenemos sobre el acuerdo del grano, pues Rusia de momento sigue fuera, ha dicho que tan pronto como Occidente
cumpla lo que en su momento prometió y que no cumplió jamás, sí se podría hablar de volver, ¿no?, a ese acuerdo del grano que desde Turquía tanto quieren y necesitan, pero de momento la parte rusa podría proporcionar hasta 1 millón de toneladas de grano y destinarlo especialmente y enviarlo obviamente a través de Turquía a esos países más necesitados, puesto que los medios occidentales crearon el bulo de que el grano ucraniano estaba salvando al mundo del hambre, pero en realidad tan solo representa un 5% de toda la producción del grano, o sea, de todo el comercio, ¿no?, del grano a nivel mundial, lo cual pues realmente no es tanto. Así que Rusia y Turquía ya han estado buscando alternativas y Turquía ha dicho que al menos en forma de harina, claro, de alguna forma Turquía tiene que sacarse ese margen. Rusia le proporciona el grano, Turquía le da pues su punto extra, ¿no?, que es convertirlo en harina, y ya en forma de harina termina exportándolo a los países más necesitados. De esta manera todos al final terminan contentos, incluido también el continente africano. Eso por un lado, y veremos si al final el acuerdo del grano vuelve a revivir o no. De momento entre Rusia y Turquía están poniéndole parchecitos. Por otro lado tenemos también el asunto energético, y es que Turquía está intentando convertirse en un hub también en términos de gas. Antes lo era Alemania, recordemos que los gasoductos Nord Stream ya no están allí, o sea, ya no están funcionando, amén tantísimos esfuerzos realizados desde Occidente para que eso ocurriera. Ahora dicen que desde Ucrania, pero en realidad sabemos que los principales esfuerzos vinieron, por supuesto, desde Estados Unidos. Pues bien, en Europa yo creo que ya no es ninguna sorpresa para nadie, se sigue consumiendo el gas ruso, y Turquía una vez más va a representar ese punto de distribución del mismo por toda la Unión Europea. ¿Qué tenemos aquí, por lo tanto? Que Occidente, en este caso la Unión Europea, otra vez, qué sorpresa, termina perdiendo, sobre todo y por encima de todo, dinero, mucho dinero, y Turquía termina ganándolo. Dijeron que Rusia iba a derrumbarse con las sanciones occidentales, pero en realidad Occidente termina inventándose trampas a sus propias sanciones, y otros países, en este caso Turquía, terminan aprovechándose y también, por supuesto, beneficiándose de ello. También habría que destacar el asunto de las energías nucleares, y es que muy pronto, particularmente en el año 2024, comenzará a funcionar el primer bloque de una central nuclear que Rusia ya comenzó a construir en Turquía, y ahora se está debatiendo también la construcción de una segunda central nuclear. ¿Por qué esto es tan importante? Pues básicamente porque el país que construye una central nuclear, en el país que sea, es luego el país que garantiza todo el mantenimiento de la misma. Es decir, así Rusia se asegura no solo una cuota dentro del mercado energético turco, sino también una especie de, no sé, diría de pequeña o no tan pequeña, ya veremos dependiendo de la cantidad final de las centrales nucleares construidas en el territorio turco, palanquita de presión o de influencia sobre Turquía. Porque si imaginémonos por un momento en Turquía alguien se pone demasiado tonto, al final siempre terminan necesitando energía, y las piezas para una central nuclear rusa generalmente solo pueden venir de Rusia, lo cual también sucede con las piezas para, por ejemplo, centrales nucleares francesas, ¿no?, estén donde estén. Así que, bueno, pues de esta medida, esa unión entre Rusia y Turquía, si bien pues de vez en cuando se tambalea, sigue en realidad desarrollándose de una forma bastante estable dentro de la inestabilidad que podríamos decir que caracteriza al país que preside Erdogan. Y casi se me olvida un punto también absolutamente fundamental. Por un lado, desde Turquía han destacado, han dado las gracias a Rusia en su ayuda en contención de incendios que recientemente han sacudido el territorio turco, y de hecho han pedido más ayuda aún, ¿no? Qué curioso que todo esto en realidad, o sea, la ayuda termine viniendo desde Rusia, ¿no?, y los combatientes del batallón Azov terminen volando a Ucrania. No sucede generalmente al revés. Pero bueno, pues desde Rusia al final se quiere dar esa imagen, y siempre se ha dado esa imagen de seriedad y absoluta disposición a la hora de ayudar a sus socios. Y por otro lado también los presidentes de los bancos centrales, tanto de Turquía como de Rusia, van a hablar de mecanismos
para terminar haciendo o bueno, organizando, ¿no?, la mayor cantidad de las transacciones económicas entre ambos países, la gran mayoría de las cuales terminamos de mencionar hace tan solo un momento, en sus respectivas monedas locales. Así que, por un lado, se podría decir que esta reunión entre Turquía y Rusia pues pone algo en entredicho también la estabilidad, la supuesta estabilidad a todo esto, que realmente nunca ha existido dentro de la OTAN, puesto que desde que Turquía dijo que sí, estaba de acuerdo con que Suecia entrara dentro de la organización y le prometieron esos famosos cazas, que al final pues Erdogan no terminó recibiendo porque se pasó de la raya con Grecia, y los lobbies griegos, particularmente en Estados Unidos, se cabrearon bastante, terminaron presionando y Erdogan se terminó quedando sin aviones. Así que bueno, pues ahí va el hombre, como que 2 pasitos con Estados Unidos, otros 2 pasitos con Rusia, haciendo malabarismos, sí, pero también, y esto habría que reconocérselo, intentando sacar el mayor beneficio. No sabría deciros si para sí mismo o para la población turca, pactando con unos, con otros y con todos a la vez.